No es fácil tener a un padre exorcista frente a ti. Cuando se desmaya mi mamá es cuando empieza a entrar totalmente en trance de la posesión. Nuestro cuerpo se vuelve así, un títere, para que el demonio pueda demostrar el poder que él tiene. En la serie de Netflix representan que mi mamá vomita o saca de la boca una cadena. Y eso es totalmente y se puede hacer, y pasa, y ha pasado, y a ella le pasó. Veo cómo se sume la cama, estaba yo dormitando, se sume la cama totalmente como si alguien se hubiese sentado. Me reincorporo y pensé que eran mis perritos. No, nadie. Y se quedó la marca de como si alguien se hubiera sentado. Y hay depresión causada por entes como los demonios. Y yo sé que hay muchísimas explicaciones de psicólogos, psiquiatras, pero cuando lo investigas, lo vives de viva voz, te das cuenta que no siempre hay una explicación científica para todo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Hilo Negro. Hoy tenemos un tema que la verdad creo que es súper perturbador. Muchos, pues sí podemos decir que nos vamos a asustar. También vamos a encontrar mucha gente que es muy incrédula al respecto, pero creo que es un tema muy interesante para desmenuzar. Hoy vamos a hablar de todo lo que son posesiones, exorcismos, demonios, brujería, ¿podríamos decir? Sí. También brujería entra en el tema, que creo que es algo que a mí me llama mucho la atención en general, porque es algo muy oculto que pasa mucho en México. O sea, todo esto de la brujería y cosas así como obscuras, creo que es algo que se practica en la mayoría de México. O sea, nos sorprendería la cantidad de gente que lo hace y también es algo muy discreto. Entonces creo que vale la pena hablar de esto y tenemos una invitada súper especial. Ella es Andrea. Hola, amigos. Hola, Andrea, muchas gracias por estar aquí. Y el testimonio de ella resulta muy importante porque ella directamente, digamos que no fue la que experimentó el caso de posesión, pero pues sí tu mamá. O sea, que qué más cercano hay que eso. Exactamente. Tener un familiar en primera línea que haya experimentado una situación, un evento así, es como catastrófico cuando te enteras a los 13 años, que yo tenía esa edad, y empiezas a cuestionarte muchísimas cosas. Y no es que pongas en duda la palabra de tu mamá o de tu familia, sino que empiezas a decir, ¿sí pasa realmente eso? ¿Eso realmente existe? Es que siempre está esa parte incrédula de todos, ¿no? O sea, la realidad sí es que necesitamos muchas veces ver para creer, y a veces hasta cuando ya lo estamos viendo decimos, no, a ver, tiene que ser otra cosa. Son temas muy difíciles, la verdad. Exactamente. Entonces, cuando a mi mamá me cuenta a mí qué es lo que le pasó, respaldado por historia de sacerdote, el sacerdote que estuvo con ella, más aparte familia que estuvo en ese momento y presenciaron ese momento, entonces fue cuando yo empecé a decir, bueno, voy a investigar, voy a ver si es cierto que pasan estas cosas. Y pues ya a lo largo de este tiempo, más de 10, 11 años que ya llevo investigando toda la temática, y me adentré a investigar totalmente el caso de mi mamá, sobre esta posesión y el exorcismo que ella tuvo. Entonces, yo soy sumamente respetuosa de las creencias de toda la gente. Claro. Yo no intento ni siquiera imponer la creencia, que yo soy católica y está bajo la perspectiva católica. Yo no intento ni siquiera imponer, ni decirle a la gente tienes que creer, ni nada. Claro. Simplemente les cuento lo que lo que en mi vida y en mi familia pasó, y cada quien va a tomar su perspectiva y su punto de vista. Creo que es una buena manera de empezar, ¿no? O sea, bueno, primero para contexto, llegamos con Andrea porque ella está en una serie de Netflix que se llama Mi Encuentro con el Mal, donde pues desmenuzan 3 casos cercanos a la posesión. Yo ya me los eché y bueno, pesadilla diaria desde que lo vi, la verdad sí está muy fuerte. Y pues qué padre que puedas estar aquí. Y también pues justo para la gente que no cree, podemos tomarlo de las dos formas, ¿no? Que si quieren tomarlo como ciencia ficción, adelante, ¿no? Puede ser un relato entretenido, o si a ustedes les ha pasado algo o tienen interés de saber, pues que nos escuchen a ver, o bueno, que te escuchemos, ¿no? A ver qué es lo que nos vas a contar este día, que la verdad yo sí estoy un poco asustada, pero vamos. Okay. Empecemos por el principio. Entonces, a tu mamá
tu mamá sufre esto, ¿no? Fue poseída, pues sí es la palabra, ¿no? Exactamente, mi mamá fue poseída, tuvo ese caso de posesión y cuando ella lo tiene, yo tengo 2 hermanos mayores que son más grandes que yo. Los que salen ahí en la serie. Exactamente, cuando salen representados en la serie, sale una de ellas. Okay. Entonces mi mamá me cuenta esa historia, pero empieza a contar y nos reúne a la familia y nos dice, les tengo que contar esta historia, no sé si me crean o no, porque siempre hay ese escepticismo. Cuando lo cuenta, me quedé tan sorprendida que empecé a investigar y recurrí al padre sacerdote que le realizó el exorcismo, porque es amigo de la familia. El padre ya está muy grande y ya está de hecho retirado, pero fue como me empecé a adentrar en la historia totalmente. Oye, y antes, o sea, digamos, antes de que tu mamá les contara, tu mamá normal. O sea, tú nunca dices, ay, mi mamá es rara, mi mamá es... O sea, tú la considerabas una mamá normal, digamos. Sí, totalmente normal. O sea, sus actividades normales, una persona que hace sus cosas, trabaja. O sea, no te imaginas esa parte que haya sucedido. Lo único especial que yo veía es que ella se dedica a la religión, o sea, le gusta ir a la iglesia, asistir a misa, esas partes, pero como nada fuera de lo normal, o sea, nada que te diera un indicador. Muy católica y ya, ¿no? Listo, exactamente. Entonces no fue muy algo que me llamara la atención de ella hasta que ella lo dijo, lo comentó y lo corroboraron más personas. Sí, es que, o sea, digo, no por nada, pero es como que el caso que se ve, por lo menos en lo retratado que nos comentas, que pues obviamente con sus efectos y todo eso, dices que pues sí es 90% representado lo que fue. Me parece que de los casos que salieron en esa serie es el más cañón, porque, o sea, había cosas como lo que sería que decir lo clásico. Claro. O sea, los ojos raros, otros idiomas, ay, no sé cómo decirlo sin que se oiga como sí, todo esto aquí de hecho pasó algo curioso. Yo escribí primeramente un libro que se llama La fascinación del mal oscurece el bien. En ese libro relato parte de la historia de mi mamá, pero le modifiqué muchas cosas porque la primera idea era que se mantuviera en anonimato para no tener como esa parte de exposición de mi familia, porque cambié nombres, algunas situaciones, algunas cosas, pero la historia conducente es ahí real. Cuando este libro llega a uno de los ojos de unos productores de Netflix, yo al principio creí que, pues me están cotorreando, me están chamaqueando, quieren como pues extorsionarme, no sé, piensas miles de cosas, ¿no? Pero cuando llama la atención, el productor nos entrevista, nos hace pruebas psicológicas, le hace pruebas psicológicas a mi mamá, a mí. Y entonces, para ver que no estuvieran alucinando. Exactamente, que no estuvieran alucinando, que no estuvieran mintiendo, que no estuviera todo este asunto de que... O sea, hubo filtros, digamos, para la hora de hacerlo. Exactamente. Pasamos las pruebas, les interesó lo de llevarlo a cabo, la historia y contarla, y es cuando se cuenta en 3 casos distintos en la serie de Netflix. Y si te das cuenta... Lo que me encantó de la serie es que te muestran 3 casos donde cada caso se resuelve de una manera totalmente distinta. Claro. Una se resuelve con lo católico, que es el de mi mamá, otra con los mismos demonios y otra historia apegado a lo de la Wicca. Entonces te dan hasta la perspectiva de una psiquiatra, una psicóloga, para que cada quien pues interprete y quiera creer lo que quiera. Como aterrizando el tema, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí en el tema de mi mamá, que después de tantas investigaciones que se hicieron y de tantas entrevistas que se hicieron con el mismo sacerdote, porque déjame te cuento que, y les cuento a todos tus seguidores, no es fácil tener a un padre exorcista frente a ti. Mucha gente, pues, no queremos o no quieren a los sacerdotes, pero eso ya es otro tema aparte. Así como hay gente buena, hay gente mala, así hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes malos. Este sacerdote que yo tuve entrevista es exorcista. Cuando te ves y te entrevistas con él, te transmite una personalidad que dices,
ay, güey. O sea, sí corre el chamuco este señor. Sí, este señor, ese temple que tiene, esa mirada que tiene y lo que la energía que te transmite es muy, muy fuerte. Cuando yo voy a preguntarle sobre el caso de mi mamá, él está en una casa de retiro, que son para sacerdotes. Va y recoge sus escritos como un tipo diario, que es un tipo cuaderno que tiene muchas anotaciones y algún tipo de fotos. Y yo estuve yendo varias semanas, casi como 2 meses, casi diario, para documentarme y hablar con él. Y me empezó a mostrar coherentemente lo que él me decía de memoria, aunque ya estuviera grande, coincidía totalmente con esos escritos que se hicieron en ese momento, anotando todo lo que pasó en ese momento exacto del exorcismo de mi mamá, el antes, el después, el antes, durante y después de esa eventualidad. Y es de ahí donde yo empiezo a ver, a leer, me dieron muchos calosfríos, es como esa parte de me estoy metiendo en temas complejos, porque sí son, para los que crean o no, realmente sí debe haber una línea de respeto sobre esas temáticas. Sí, no, eso justo, ¿no? O sea, hasta luego, no sé, yo cuando veo esas cosas y hasta veo que están diciendo el nombre de los demonios, estoy de, ay, no, adelántale porque no vaya a ser. Entonces, o sea, ¿sabes qué? Como para que la gente comprenda, porque supongo que muchos no habrán visto la serie, ¿por qué no nos cuentas como cómo fue, digamos, o sea, que como si tú fueras tu mamá, o sea, que nos fueras contando cómo fueron pasando los hechos para que las personas como que entiendan qué pasó y a lo mejor ya después nos puedas explicar con todo lo que tú has estudiado, claro, a qué le atribuyes y cómo o qué piensas ahora, ¿no? Ya con tanta información que tú tienes. Claro que sí. Mi mamá era una mujer trabajadora de aquellos años finales de los 70s, entre 78, 79 y casi por iniciar los 80s. Y en ese momento tenía 2 hijos chicos de edad, menores de edad. Ella vivía aquí en la Ciudad de México y estaba casada, no con mi papá, sino con el papá de mis hermanos. Y el papá de mis hermanos era una persona pues alcohólica, una persona ausente, una persona que no estaba pendiente de su familia. Cuando ella decide cambiarse de casa, igual muy cerca de donde vivía, que es aquí mismo, Ciudad de México, ella se va a un lugar donde había un jardín exactamente en medio. Eran esas casonas enormes, que eran departamentos enormes, y en medio de esa casona había un jardín. Estaba su departamento en medio del jardín y de frente había otras 2 chicas que eran sus vecinas y ellas jugaban la ouija. O sea, pero regularmente, digamos que era un... Okay. Estaban ahí. Entonces, ahí van 2 parámetros que influyeron en que mi mamá tuviera esa posesión. 1, la vulnerabilidad emocional de que estaba mal con el papá de mis hermanos. 2, las chicas que jugaban la ouija. Y la tercera parte que tenía como vulnerable es que yo ya fallecieron, una de ellas, tíos. Una tía que se dedicaba totalmente a la brujería y magia negra, o sea, que hacía trabajos muy, muy fuertes de brujería, o sea, trabajos negros, pues, esos trabajos negros que se invocan a los demonios y toda esta temática. Mi tía se dedicaba totalmente a ellos, le trabajaba a políticos, a gente importante, y tenía otro tío que se dedicaba totalmente a la religión católica. De hecho, él quiso ser sacerdote, estuvo en el seminario. Un contraste total. Entonces, ¿no? El contraste total de que mi mamá estaba sumamente vulnerable emocionalmente porque aparte se divorció del papá de mis hermanos. Y cuando se divorcia, mi tía empieza a jalarla como del lado de la brujería y ven aquí, te voy a enseñar, te voy a ayudar. Y mi tío del otro lado, católico, no recurras a ello, mejor haz oración, recurre a Dios. Mi mamá tenía como una confusión totalmente emocional, mental, y esa confusión que no sabía para dónde ir ni para dónde jalar. Claro. Entonces, cuando sucede todo esto del exorcismo, le empezaron a ocurrir cosas antes de que pasara esta situación. Empezaba a tener aversión por las cosas de la iglesia, porque ella iba a la iglesia con mi tío.
pero también iba con mi tía a la brujería. Estaba en todos lados. De dos lados. Entonces empezó a tener algún tipo de signo de que un tanto agresiva, sus facciones de la cara le empezaban a cambiar con la gente. Entonces eso lo empezaban a ver normal porque pues me estaba atravesando una circunstancia pues sí, digamos fea, ¿no? que ahí, o sea, que dices, está deprimida, se acaba de separar, viene de una situación violenta, o sea, hasta ahí no era, digamos, identificable que se venía un problema gravísimo después. Después empezó a ser más ausente con mis hermanos, empezó como a distraerse de ellos, a dejarlos de lado. Y las chicas que vivían frente a su departamento la invitaban a jugar la ouija. También. Jamás lo hizo, pero las chicas lo jugaban. Todos los viernes era recurrente que las chicas jugaran la ouija pasada las 10 de la noche. Entonces esos 3 factores estuvieron muy de cerca con ella, porque un exorcismo o un evento así ataca más a la persona cuando está vulnerable emocionalmente. Y en ese momento mi mamá estaba así, vulnerable. Ok, entonces digamos que para que... Es que eso también como que dices, ¿por qué a unos les pasan estas cosas y a otros no? O sea, ¿qué tiene que pasar o cómo tienes que ser para que te pase, ¿no? A lo mejor algunos lo podrán de alguna manera como mezclar con que, pues que son malas personas, pero pues a lo mejor más bien es eso que están como muy vulnerables, muy abiertas a cualquier cosa, muy débiles en ese momento. Sí, yo sí creo en la vulnerabilidad de la gente que trae esa percepción, a lo mejor y don de tener ese tipo de experiencias. No todos pueden ver algún fantasma o alguna silueta, algunos sí, algunos no, pero yo sí creo en la gente que lo puede percibir. Entonces mi familia sí trae como esa parte de que puede percibir este tipo de entes, este tipo de cuestiones, porque mi tío, el que iba a ser sacerdote, que no logró serlo, él ya también había tenido algún tipo de experiencias de, no índole de posesión, pero sí experiencias con entidades que como no lo paranormal, eran, digamos. Exactamente, que no eran como muy, muy humanas. Entonces, cuando a mi mamá le sucede este evento, que tuvo un previo de todos estos cambios que tuvo mi mamá, tanto físicos, emocionales, no se manejaba mucho lo del psicólogo en esa época, pero sí fue a analizarse físicamente y todo, y ella estaba bien. Cuando sucede este evento del exorcismo, de que ella queda posesa, fue exactamente un viernes en la noche, que ella estaba en su casa, donde estaba ese jardín, que aún existe esa casa, aún existe. ¿La has visitado? Sí, la vez que fui a visitar para hacer toda la investigación. ¿Y se siente raro? Se siente una vibra, no sé si crean o no en esas cuestiones de vibras, pero sí se siente ese pesor. No sé si han sentido esa parte de cuando llega una persona, cuando entras a un lugar, ese pesor o esa oscuridad. Como que te da un escalofrío raro en la nuca. Exactamente. Así raro. Así se siente. Ajá. Entonces todavía existe esa casa. Ella estaba con mis hermanos. Las chicas era viernes, estaban jugando la ouija, terminaron de jugar la ouija y de inmediatamente se fue la luz. Mi mamá creía que había sido en toda la cuadra, la colonia, y pues resulta que no había sido tal en toda la cuadra, la colonia, solamente había sido ahí en esa parte de la casa. Uh-huh. Fue por velas, agarró velas, ella estaba lavando de hecho. Una de mis hermanas se acuerda perfectamente porque mi hermana mayor, que en ese momento era pequeña, uh-huh, tenía una colección de muñecas que en ese momento se llamaban muñecas de carne porque parecían sumamente reales. Entonces le encantaban y tenían en su repisa toda llena de muñecas. Se va la luz y empieza esa tenebrosidad, ese espesor de oscuridad. Sí, que eso sí yo siento que todos sentimos, ¿no? O sea, claro, que se va la luz y dice, uy, córrele. Claro. Uh-huh. Mi mamá agarra a mis hermanos, les dice que se pongan zapatitos porque van a ir a ver qué es lo que está pasando. Y cuando se asoma para ver si había sido en su casa, en toda la colonia o qué había pasado, ve al departamento de enfrente que estaban las chicas. Y una de ellas la ve y estaba así como pegada a la ventana porque eran unos ventanales que tenían vidrio enorme.
y la chica nada más estaba parada hacia frente, la ve y tenía los ojos rojos y se estaba moviendo de atrás hacia adelante. Había un perro que era de las chicas. Cuando las chicas y mi mamá hicieron contacto, mi mamá baja la mirada y la baja hacia donde estaba el perro en el jardín, porque estaba ella en un primer piso. Uh-huh. Cuando observa al perro, tiene exactamente los mismos ojos que la chica tenía. Rojos, así un rojo intenso, fuego. Es ahí cuando mi mamá le entra demasiado miedo, agarra a mis hermanos y se salen. Y van a ver a mi tío, que también vivía muy cerca. Y le dice, oye, acabo de ver esto, acabo de pasar toda esta situación y vi al perro. Pero antes de salirse, al agarrar a mis hermanos, voltea y toda la colección de muñecos, el muñeco más grande, la muñeca más grande de mi hermana, tenía exactamente los mismos ojos rojos que tenía la chica de enfrente, el perro y ahora la muñeca de mi hermana. Se sale, va con mi tío y le dice, acabo de vivir toda esta situación. Mi tío le dice, no te preocupes, acaba de pasar primero conmigo. Me levantó la cama porque yo estaba orando, estaba rezando. Entonces... A ver, pausa. O sea, tu mamá ve todo esto, ¿no? Sí. O sea, que digamos que lo que una persona normal pensaría está teniendo mucho estrés, ¿no? Está a lo mejor sí, digamos con un episodio como de mucha ansiedad o lo que sea que claro, como justificando, muchas ¿no? explicaciones científicas muchas que pueda haber. Pero en el momento en el que ella, pues obviamente con pánico, se va corriendo con su hermano le dice que le acaban de levantar la cama. Exactamente. Va mi mamá con miedo, con mis hermanos, le dice a mi tío, su hermano, todo lo que pasó y mi tío le dice, vamos a hacer oración porque aquí acaba de pasar a visitarme el enemigo. Me acaba de levantar la cama. Y cuando llega mi mamá, sí había como esta parte de que estaba movida la cama, estaba... Se veía raro, pues. Mal. Uh-huh. Entonces, cuando llega mi mamá y le dice eso, se desmaya totalmente. Y llevaba a uno de mis hermanos cargando, mi otra hermana iba caminando, se desmaya. Cuando se desmaya mi mamá, es cuando empieza a entrar totalmente en trance de la posesión. O sea, digamos que ya de ahí, en ese momento fue cuando entró, que ¿es un demonio? Sí, el demonio. El demonio entró totalmente en trance, entonces cuando mi tío observa y ve que los rasgos de mi mamá cambian totalmente a ya no una persona normal, o sea, sus rasgos ya eran más grotescos, agresivos. O sea, es literal como lo que nos hemos imaginado, o sea, bueno, no imaginado, o sea, como que de pronto cuando salen las películas... Sí, o sea, sí puede ser así, sí. ¿No? Sí. O sea, que está como la carita normal de la persona y que de pronto, aunque tengan las mismas acciones, algo se le ve como... Sí. Acá... Exactamente, ¿raro? así es la explicación perfecta. A veces la realidad puede superar la ficción. Sí. Y cuando mi tío observa ello... Me dio escalofrío, qué miedo. Mi tío tenía un grupo de renovación carismática, que era lo que se dedicaba en la iglesia. Y cuando observa ello, le llama a 4 de sus amigos para que se puedan llevar a mi mamá a la iglesia con el padre. Claro. Cuando ellos intentan sacar a mi mamá de la casa de mi tío para llevarla a la iglesia, mi mamá empieza a experimentar una fuerza sumamente grotesca. Eran 4 chicos de más de 1,80 con cuerpos robustos, corpulentos, atletas. Y mi mamá, una persona que mide 1,60, muy delgadita en ese momento, pues resulta que iban en un Volkswagen por ella. Cuando le intentan sacar, golpeó a todos, uno cae desmayado, la fuerza era sumamente brutal, que no saben qué había pasado, nadie se lo explicaba. La intentan subir al Volkswagen y no pueden. Cuando se echa a correr con estas 4 personas que no pueden detenerla, la atropella un carro. Y de hecho ella hasta todavía trae una cicatriz aquí en la frente de esa marca que le quedó de esa herida. Una duda, y por ejemplo, estos episodios como ese, ¿ella los recuerda vívidamente? No,
¿O los tiene borrados? Ella no los recuerda. Ella recuerda todo lo que le pasó anterior a la posesión. Como lo que sentía. Y hasta cuando llegó con mi tío y se desmayó, hasta ahí ella recuerda. Recuerda esa sensación de cómo sentía, pero no recuerda vívidamente esos O sea, no hechos. recuerda haber golpeado, haber hecho, haber... Todos esos relatos que yo les estoy contando es porque el sacerdote me los confirmó, sus escritos que él tiene me los confirmó, mi tío lo confirmó, y 3 de los 4 chicos que estaban, porque ya uno falleció, confirmaron la historia. Entonces, son relatos. Yo digo una frase que dice, no hay verdad, hay perspectivas, no hay hechos, hay relatos. Y esos relatos, todos coinciden totalmente con lo que es la historia. Entonces, más aparte los escritos que fueron escritos casi al momento, por así decir, 1 o 2 semanas después de lo que sucedió, pues corrobora todo lo que sucedió en ese momento. Entonces, cuando a ella la atropella este auto, queda mal marcada, la llevan al hospital. Uh-huh. Y cuando logran llevarla al hospital, el doctor le dice, esta mujer viene drogada, esta mujer viene tomada, lógico, viene alcoholizada. ¿No? Mi tío, sus amigos, no viene así, no ingiere ese tipo de cosas, háganle las pruebas pertinentes. Le hicieron la prueba rápida de estupefacientes, salió negativa, el doctor dijo no, puede haber una prueba de error, entonces hay que hacerle estudios más específicos. Profundidad, ¿no? Los hicieron y no iba ni drogada ni tomada, ni mucho menos. Entonces, el doctor tampoco se explicaba de dónde había sacado tanta fuerza y de dónde había sucedido todo este tipo de cuestiones. Obviamente mi tío le dijo, es que son situaciones que no nos va a creer o que están pasando y usted, pues como es hombre de ciencia, pues va a ser difícil que nos dé credibilidad. Sí, aparte también, o sea, como que uno se pone en el lugar y llegar así como que al hospital y decir, ¿qué tiene? Sí. Está poseído y que te digan, o sea, es una situación pues complicada, ¿no? Te enfrentas a muchas cuestiones de burlas y lo digo porque yo cuando expongo la historia de mi mamá, uh-huh, es igual, mi mamá decidió salir en anonimato en la serie, uh-huh, porque dijo, yo no quiero exponerme públicamente, yo no quiero, lo hago porque a ti te interesa que salga la historia, pero yo no quiero exponerme. Entonces yo le dije, está bien, mamá, yo soy quien voy a dar la cara, yo soy quien voy a aguantar el hate, si me creen, no me creen, pues ya es problema de cada persona, pero sí te enfrentas a muchas, a prejuzgar, al prejuicio, antes de que la gente se informe, antes de que la gente te pregunte, te diga. Entonces, en ese momento, cuando llegó con el doctor, pues sí se enfrentaron a esa parte del no es cierto. No existen esas cosas. Sí. Y ya saliendo de ahí del hospital, uh-huh, la terminaron llevando pasó ese trance que tuvo, y saliendo del hospital, fueron totalmente ya a la iglesia. Empiezan ahí ya con el rito del exorcismo, porque el padre ya había vislumbrado, ya le había dicho a mi tío que empezaba a tener signos de una posesión demoníaca. Y aparte también el contexto, ¿no? O sea, no olvidar el contexto de que ya le había pasado a tu tío, de que ella de alguna manera... Es que no sé, luego yo lo que he visto es que, por ejemplo, en este tipo de cosas se maneja mucho, o lo que yo he escuchado es que cuando se juega la Ouija, en realidad, más que jugarla, es el portal que se abre a la hora de jugarla, ¿no? O sea, cuando nos hemos acercado con personas que hablan de esto, es como de que no jueguen la Ouija porque no saben ni con quién se están metiendo, no saben con quién están hablando, están abriendo portales. Exactamente. Todo ese tipo de cosas. Y también decir que, o sea, ¿tienes tú alguna idea como de qué tipo de trabajos le había ayudado a hacer tu tía o algo así? Sí, cuando eso fue mucho antes de que pasara todo este suceso, pero son como cositas que se van acumulando, sí, pues son antecedentes, hasta que explota. Entonces, claro, cuando ella estaba embarazada de mi hermano, uh-huh, mi mamá sí creía en todo este tipo de cosas y de brujería y todo este tipo de cuestiones, sí lo creía. Entonces, cuando ella estaba embarazada de mi hermano, uh-huh, mi tía y una señora va y le agarra la pancita y le dice, traes a un hijo de sapo. Y mi mamá se queda como de sapo. Ajá. Va y le dice a mi tía,
Eso es un poco de ignorancia, o sea, de ignorancia de que pues obviamente no puedes traer un sapo en la panza, pero Claro. ignorancia en ese momento de mi mamá. Va y le dice a mi tía y mi tía le hace un tipo de trabajo para que supuestamente no saliera un sapo el niño. Y sabemos Entonces, realmente que tu mamá sí era como muy creyente así sí creía tanto en la brujería y creía en la parte católica. O sea, estaba en medio de las dos cuestiones. Ok. Cuando le pasa esta situación del exorcismo, ella renuncia totalmente a creer en la brujería, o sea, a alejarse totalmente de esas prácticas y empezar como una vida nueva únicamente encaminada a la religión, al catolicismo. ¿Sabes si ella hacía como que algún tipo de rituales ella sola o así? Únicamente prendía veladoras que le daba mi tía. Y un ya, ejemplo, o sea, las velas preparadas para tal cosa, es lo único que ella hacía, pero que se dedicara a practicarlo como mi tía, no. No, jamás se metió de lleno como tal, porque también estaba la parte de mi tío que la jalaba y le decía, no te metas en esas cosas, son peligrosas, no te metas en este asunto. Entonces estaba ahí como entre la espada y la pared de no saber qué hacer. Ella realmente. Exacto. Entonces, digamos que ya luego, pues es que sí, ¿qué más necesitas para decir está poseída, no? O sea, ya le cambió la cara totalmente, supongo que... Es que es raro, ¿no? Como que los que estaban ahí... Sí, y pon tú que a lo mejor y todavía hubiese un poco de duda durante el proceso pero ya en el rito totalmente del exorcismo no hubo ni quedó duda de que estuvo posesa. Porque cuando el sacerdote ya en la iglesia comienza y les instruye a los que estaban ahí, a las 4 personas de renovación carismática, que empezaran a orar y que empezaran a seguir el ritual romano que él les iba a indicar cómo, empiezan a seguirlo. El padre empieza a hacer las oraciones de liberación, que son oraciones especiales para saber y discernir dentro de la religión católica si estás poseso o no. Empieza a entrar otra vez en trance. Y es cuando ya después de aproximadamente 1:30, 2 horas que se llevaron rezando, implorando y haciendo letanías, es cuando se manifiesta totalmente el demonio. Y con esa fuerza que representan totalmente en la serie de Netflix, que está en ese nivel de poseída, sí. así fue realmente, porque... en la serie de Netflix representan que mi mamá vomita o saca de la boca una cadena. Y eso es totalmente y se puede hacer, y pasa, y ha pasado, y a ella le pasó. Y la gente o todo el mundo se preguntará, ¿cómo es posible que pase eso? O sea, en otros exorcismos documentados, en Italia, Alemania, hay gente que ha expulsado radio, televisión, como que más cadenas. O sea, es que para que la gente lo comprenda, a lo mejor no es precisamente que vomites una televisión, sino como que sacas algo y se materializa en algo, ¿no? Exactamente. Cuando emites o sacas de esa parte ese vómito, no es que salga de tu esófago porque es imposible. Cuando sale el vómito, se materializa en el instrumento que te hicieron mal o daño. Un ejemplo, mi mamá que vomitó esa cadena, que no fue la cadena en sí, sino ella vomitó y se materializó en cadena, es porque a través de esa cadena ella recibió totalmente el mal, que fue el que le abrió el portal totalmente para que quedara posesa, porque esa cadena fue un regalo que le hicieron trabajado, por así decir, en brujería, porque pues se juntaba con ese tipo de cosas y cuestiones, y fue la cadena que materializó. Entonces, cuando estuvo totalmente en el rito ya de la posesión, que el padre hizo todo el ritual romano, que utilizó el agua bendita, el agua exorcizada, que utilizó el aceite exorcizado, que todo eso tiene totalmente un significado, la estola amarilla, el por qué hablan en latín. Ya que ya llegó al rito del exorcismo, ya no hubo duda que había un exorcismo, porque el padre se dirigió totalmente al nombre del demonio y el demonio le dijo su nombre, lo obligó a que dijera su nombre, y fue como pudo ayudarse a salir el demonio. Y aproximadamente duró 2 horas, 2 horas y cuarto el exorcismo. Y a partir de ahí ya el cambio que mi mamá tuvo, tanto físicamente, emocionalmente, fue totalmente distinto.
Y yo sé que hay muchísimas explicaciones de psicólogos, psiquiatras, de médicos para un caso así. Pero cuando lo investigas, lo vives de viva voz, te das cuenta que no siempre hay una explicación científica para todo. Para todo. No siempre es así. Oye, y por ejemplo, porque digamos que esta parte del exorcismo, digamos que ya es, digamos, el final, ¿no? O sea, cuando tu mamá de alguna manera se libera. Pero previo a eso pasaron muchas cosas y hubo intentos previos como de liberarla de alguna manera, ¿no? Tú ahora que ya has investigado, ¿por qué? O sea, porque yo he visto, ¿no? O sea, como que luego hacen el exorcismo, pero en realidad como que no pasa nada, o sea, nada más es como que de pronto se pone más violenta la cosa o pasan cosas más graves. ¿Qué tiene que suceder para que realmente un exorcismo, digamos, que sí funcione? Porque yo he visto que luego como que nada más les alborotan lo que traen. O esta cuestión que también de decir el nombre, que siempre he escuchado que es muy importante. ¿Por qué? A ver si tú nos puedes contar un poquito. Mira, por qué. Vamos como... mencionabas algo muy importante hace ratito y lo dijiste muy preciso. Cuando tenemos una idea muy equivocada y, valga la redundancia, muy satanizado el instrumento de la Ouija. Ajá. Pero en sí el instrumento de la Ouija, como bien lo dijiste, no es malo. No es malo porque es un simple instrumento. Lo que viene a tener algo complicado es los entes que llamas a través de la Ouija. Uh-huh. Porque si llamas un ente como un alma condenada, no te va a hacer absolutamente nada. O si llamas un alma del purgatorio, solamente te llama o te visita para que la ayudes. Pero si ya llamaste a un demonio, ya te metiste en cuestiones que si lo vives... uno no va a saber cómo afrontarlo. Entonces, esa parte me gusta que lo hayas recalcado bien. La Ouija no es en sí la mala, sino lo que atraes cuando la juegas. Y si es verdad, perdón que te interrumpa, si es verdad, porque yo una vez también escuché que luego dicen que el mal se disfraza de bien. O sea que, por ejemplo, tú puedes creer que estás hablando con un santo y en realidad no, o sea, como que, o sea, es que todo está bien. Y luego también, es que tengo como muchas ideas porque hemos hablado con mucha gente que se dedica a la brujería por lo que hacemos, ¿no? Sí. Entonces como que tengo ideas de todos lados y también siempre está esta idea de que pues al mismo, pues, demonio le llaman el príncipe de las mentiras, ¿no? Claro. Entonces como que hay muchos factores como de engaño, de hasta seducción pudiera ser de alguna manera, ¿no? Exactamente. La gente cree que la Ouija, cuando la juegan, todos van a quedar posesos. Y no, puede que de 10 personas, 9 la jueguen y a 9 no le van a pasar nada. A uno quizás sí. Entonces es como no es como a cada esquina, cada alguien juegue la Ouija le va a pasar algo, no. O sea, muchas veces no pasa nada, pero cuando pasa de veras. Entonces ahí ya nos vamos a esta parte de que tú preguntabas de por qué en los exorcismos a veces como que nada más les alborotan y no hacen nada, no ayudan, porque depende mucho el cómo se haga el ritual y depende mucho qué tipo de ente o demonio tengan. Hay una parte, a mí me gusta, por decir, en el libro que yo escribí, ahí les explico mucho a la gente y trato de informarles. A lo mejor y no creen, pero a lo mejor informados ya salen. ¿Por qué? Cuando vemos alguna película de terror como El exorcismo de Emily Rose, El mismo exorcista, hay una serie en Prime que se llama El exorcista. Uh-huh. Y ahí, cuando el padre está haciendo el rito del exorcismo, uh-huh, el poseso tiene los ojos cerrados. Cuando se acerca el padre y le abre el párpado, eso tiene un significado. No lo explican ahí, pero yo les ayudo a entenderlo. ¿Y qué significado tiene? Cuando el padre le abre el párpado, es para ver si el poseso tiene la pupila hacia arriba o hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Si el poseso tiene la pupila hacia arriba, está con un demonio de la legión de Satanás, que se representa con víboras. Si tiene pupila hacia abajo, está con un demonio de la legión de Lucifer, que se representa con escorpiones. Entonces, cuando el padre exorcista se acerca al poseso y le revisa la pupila y se da cuenta si es hacia arriba o hacia abajo, es para saber con qué tipo de demonio
va a enfrentarse y cómo va a combatirlo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones o pequeñitas cosas, símbolos, que a veces se muestran en las películas y no las entendemos, es cuando se muestran en los exorcismos, y es por eso que resultan o no efectivos, que es la pregunta que hacías. A veces, ¿por qué por qué no les ayudan o por qué nada más se los mueven? Porque no saben dilucidar ese tipo de pequeñas cositas que hacen la diferencia. Como si, por ejemplo, te tomaras una medicina equivocada, ¿no? O sea, la medicina sí sirve, pero no es la enfermedad que tú tienes. Exactamente, exactamente. Entonces, a partir de ahí empiezan muchas cuestiones, porque un ejemplo, igual les explico, cuando hay una película que es coreana y se llama The Priest, o Los Sacerdotes en español, uh-huh. Y esa película me encanta recomendarla porque ejemplifica totalmente el ritual del exorcismo, cómo es desde la perspectiva católica, que es la que yo me he dedicado a investigar. Uh-huh. Y ¿hay más? Sí, o sea, hay otras perspectivas. El ritual que no del católica? exorcismo está desde los cristianos, judíos, santeros, brujería. Sí, cada quien tiene su ritual para hacer exorcismos. Okay. Entonces, conozco de ellos, no me meto en ellos y yo solamente me aboco a hablar a lo que me ha atraído, que es la perspectiva católica, porque soy sumamente respetuosa de todos. O sea, yo no me voy a enemistar con alguien que practica el satanismo y no me hables porque eres satánico. No, o sea, eso es muy independiente. Tu creencia religiosa es muy independiente a cómo eres como persona, sí. Porque hay católicos que son bien claro mala onda, ¿no? Entonces, sí, todos en todos lados hay. No, exactamente. Entonces, la religión que practicas o que decides llevar a cabo no define tu persona. Entonces, eso yo lo respeto totalmente. Oye, tengo otra duda. Esto de que hay muchos tipos de demonios. O sea, por ejemplo, ahorita que pusiste ejemplo de las películas, hablando que a lo mejor una que pueda ser conocida para todos, que yo creo que es El Exorcista, ¿no? El Exorcista ya ves que igual le hacían muchas veces y él nomás no, o sea, el demonio que tenía no se salía y más terminaba como perturbando, destruyendo más de lo que realmente los padres podían hacer, ¿no? Y ahí hablan de que es como un demonio muy antiguo, porque hasta salen en unas ruinas egipcias, ¿no? Algo así. Unas ruinas ahí, pero como algo muy antiguo, como que es un demonio, pues... Sí, claro, es que el mundo de la demonología es muy extenso. Entonces, así como en nuestra vida diaria trabajamos, o en mi caso particular, un ejemplo, trabajo con jerarquías, tengo un jefe o hay gente abajo de mi cargo. En los demonios y en los ángeles es lo mismo, también hay jerarquías. Entonces, hay demonios y hay ángeles de mayor y menor jerarquía. Entonces, dependiendo poder, ¿no? de la jerarquía que tienen, es el poder que ellos tienen de arraigarse a un cuerpo o de hacer algún tipo de maldad, algún tipo de trabajo. Entonces, dependiendo la jerarquía que ellos tienen, es el poder que ellos tienen y con lo que se va a enfrentar un sacerdote exorcista. Oye, y de lo que te preguntaba, ¿por qué? O sea, el nombre entonces es importante saberlo para saber qué tipo de ritual hay que hacerle. ¿Por eso no lo dicen fácil? Exactamente. Aparte de que para saber qué tipo de rito se debe llevar a cabo, cuando los demonios dan el nombre o su nombre, eso da un indicador de que están sumamente debilitados ya en el cuerpo de un poseso. Entonces se resisten lo más que pueden a decir el nombre porque no quieren dar a entender de que ya están muy débiles para que puedan ser expulsados de un cuerpo humano. Entonces el meollo o la parte central de que no digan su nombre es ese, o que más bien que el sacerdote quiere que diga su nombre, es para demostrar que ya está debilitado y puedan con su nombre expulsarlos. Oye, otra duda, tengo muchas dudas. Sí. No, es que por ejemplo, te digo que sí vi la serie porque me llamó mucho la atención lo que me estabas platicando. Y empiezan muchas cosas paranormales, ¿no? Es que es abrirle puerta, como dices tú, o sea, tú que has estudiado esto,
es vastísimo, ¿no? Entonces, ¿qué, en lo que tú has estudiado, estas como representaciones de lo paranormal, que hay muchas, ¿no? Por ejemplo, esto de que ojos en blanco, en alguna parte de la serie tu mamá también habla otras lenguas. Estas cuestiones que creo que son las que más o por lo menos a mí cuando veo las películas, los que más me trauman, cuando los ponen como arañitas que van así como ya en contra de la gravedad y de todo lo que uno pueda creer, eso ya es como de que está muy cañón. ¿Cómo funciona todo esto? O sea, con lo que has estudiado, a lo mejor ahorita hay una manera en la que tú te expliques cómo es que pueda ser eso, o cabe dentro de lo que tú dices, hay cosas que no tienen explicación. No, dentro de esta parte que el cuerpo humano puede hacer cosas extraordinarias, como vomitar cosas, caminar como arañitas, una fuerza agresiva y extrema, todo viene infundado de los demonios. Una persona no está consciente porque su conciencia no está al 100 o no está dentro de lo que está pasando con su cuerpo, pero su voluntad y su ¿cómo lo digamos? Se divide en dos cosas, su alma y su cuerpo. Su cuerpo es manejado totalmente por el demonio y su alma, porque hay personas buenas que pueden ser posesas. No siempre tienen que ser personas malas o que se hayan dedicado a brujería o algo así. No, también hay personas buenas, como en el caso que fue real de Emily Rose. Entonces, esa explicación o esa parte de qué es lo que pasa con el cuerpo, con esas cosas extraordinarias, son manejadas por el demonio porque somos como ese títere, esos muñequitos que movemos con la mano. Nuestro cuerpo se vuelve así, un títere, para que el demonio pueda demostrar el poder que él tiene sobre el cuerpo únicamente, no sobre la voluntad y el alma de la persona, pero es para llevar a cabo esa demostración de poder, usarnos como títeres y viene de ahí del demonio. Sí, pues sí, o sea, como a lo mejor como que en esa explicación que tú das, estas cosas de azotar las puertas y todo eso también, o levantarlas, pues es lo mismo que levantar un cuerpo. Inclusive también hay cuestiones. Es que a lo mejor en este pleno siglo sonará como, ay, Andrea, estás muy alucinada con todo lo que cuentas, pero no es como alucin. Un ejemplo, yo ponía mucho ejemplo esta parte que a veces utilizamos la palabra, no sé, vemos un fantasma en casa, un movimiento y decimos, me pasó algo sobrenatural. Y hay una diferencia total entre la palabra sobrenatural y la palabra paranormal o preternatural. ¿Cuál es la diferencia? Cuando suceden actos o sucesos que no tienen explicación y son extraordinarios, no sé, que huela a flores, azufre, que se apagó la luz, que la radio se prendió, son sucesos preternaturales o paranormales. Esto quiere decir que vienen influenciados de entes o demonios. Inclusive hasta de ángeles, de los ángeles que conocemos. Eso es preternatural. Lo sobrenatural es exclusivamente de Dios, o sea, es un milagro que pueda pasar. Eso es lo sobrenatural, entonces hay un término de confusiones. Cuando gente recurre a la brujería, a la santería, y este tipo de prácticas, es un ejemplo, yo no me meto ni voy en contra ni nada, pero un ejemplo, cuando la gente recurre, no sé, tengo cáncer y voy a que el santero me haga un trabajo o una brujería, por supuesto que puede pasar de que a los 2 meses vas al doctor y te desapareció el cáncer. Pero ¿cómo es que sucede o cómo es que funciona esta cuestión? Es que el demonio es padre de la mentira, entonces tiene muchas artimañas, entre ellas es que te esconda dentro de tu cuerpo ese mal, ese cáncer, para cuando vayas a hacerte esos estudios haya desaparecido. Y te puede esconder esa enfermedad 2, 3, 5, 10, 15 años, dependiendo de lo que el demonio vaya a utilizar, esa cuestión que te está ayudando para después
Como pues, estás hablando como de las personas que están pactadas, ¿no? Ajá, algo así. Pactadas con demonios o con Satanás. Exactamente. Entonces son temas muy de una línea muy delgada, muy escabrosa, que yo respeto totalmente, pero que sí tienen su... Es que son cosas raras. O sea, siento que, por ejemplo, si en tu vida nunca has tenido una situación cercana o así, pues en realidad te sale mucho de contexto y no tienes como por qué creer, ¿sabes? O sea, no hay nada en tu alrededor que te lo pudiera demostrar o así. Pero, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a Catemaco, que pues ahí está toda la brujería, cosas que no suceden nunca, se nos apagaban las cámaras. Y se nos apagaban las cámaras. Y nos decían, ha de ser porque hace mucho calor aquí. Y nosotros, pues a ver, hemos grabado en el desierto. O sea, claro, en el desierto funcionó la cámara perfecto y son temperaturas muchísimo más altas que en una casita, ¿sabes? O sea, no, es cosas raras, ¿no? Y como que justamente uno siempre tiene como que estas ganas de no creer, porque si empiezas a creer en eso te da mucho miedo y dices, estoy expuesto, o sea, ya tengo muchos problemas en la vida, o sea, pasan muchas cosas malas y ahora tengo otros problemas paranormales, claro, que no veo. Pero de pronto sí nos han pasado como ese tipo de situaciones de que se apaga la cámara y por ejemplo, los brujos nos decían, o nos decían, no, es que, ¿sabes qué? Salgan del altar, pidan permiso primero para ver si ellos quieren, y así, claro, y vuelvan a entrar, ¿no? Bueno, y ahí nos tienes. Hola, señor Satanás, con todo respeto nos deja grabar en su recinto, pues no sabes ni cómo hacer ni cómo dirigirte, sí, ¿no? Es que... y la cámara ya no se apagaba. Son cosas que no se explican como tal en sí, pero sí hay que tenerle su respeto. Totalmente, sí, respeto. Exactamente. La gente podrá no creer, es... Un ejemplo, cuando yo escribí el libro, ha tenido mucho auge, tuvo mucho más auge cuando salió la serie de Netflix. Entonces mucha gente me escribía porque lo leyeron, lo leían y me decía, oye, Andrea, es que tengo miedo porque ya después de las 6 de la tarde no puedo leer tu libro porque ya empecé a ver la sombra negra que tú plasmas en el libro. O ya empecé a alucinarme. O ¿sabes qué? Estoy creyendo que voy a invocar a algún demonio con el ritual de exorcismo que pusiste en el libro. Y empezó, ¿sabes qué, Andrea? Tengo mucho miedo y ya empecé a ver muchas sombras negras. La gente empezó a entrar como en una histeria colectiva. Ajá. Y también la sugestión y la mente es sumamente fuerte. Entonces, y sí hay una diferencia, por supuesto. Totalmente. Claro. Esa línea tan delgada de la sugestión a lo que te está pasando realmente. Entonces, con el libro, yo le decía a la gente, sí hay partes donde se invocan, no se invocan, sino se da el ritual del exorcismo, se dan los pasos para jugar la ouija, pero es como la gente lo quiera ver. Porque si tú llegas y lees el libro retando de que dices, ¿sabes qué? A mí nunca me pasa nada, a mí eso me lo paso por donde quiera, pues ya es bajo la responsabilidad de la gente de cómo quiera tomar lo que está ahí plasmado. Claro. Pero si lo tomas con totalmente seriedad y respeto, pues tampoco tiene por qué pasarte algo. Oye, y tú, por ejemplo, o sea, porque también al hacer esto, pues obviamente te empiezas a conocer temas y así. O sea, ¿nunca tuviste alguna experiencia que sería paranormal? ¿Sí es correcta la palabra, no? Sí. Que sería paranormal a la hora de estar haciendo esto. Porque esto es, o sea, digo, ¿cuántas hojas son? No sé, unas... 347 aproximadamente. Son muchas, o sea, 300 que pues vienen de una investigación y muchas cosas, ¿no? Supongo de horas frente a la computadora y de saber cosas que dices, wow, ¿esto cómo se maneja? Sí. ¿Tuviste alguna experiencia? Sí, tuve varias experiencias durante la escritura del libro. Yo de niña reiteradamente veía a un ente. Ajá. Yo soy una persona alta, mido 1.77. Sí, eres alta. El ente que yo veía, esa figura de forma humana, era un personaje de negro y a veces llevaba como una capucha con todo de negro, o a veces llevaba un tipo sombrero. Ajá. De esos sombreros tipo de la avena esta que no sé si Quaker, algo así, un sombrero así estilo, y lo visualizaba de niña mucho. Un tiempo lo dejé de ver y cuando empecé a escribir el libro se empezó a hacer muy recurrente la presencia de ese ente.
A ver, bueno, sí. Entonces, yo regularmente escribí el libro por las noches, lo escribía por las noches durante las madrugadas. Ese ente sale en la serie, ¿cierto? Exactamente, ese ente El de que los sale ojos en la... rojos. Exactamente. Ay, yo soñé con ese porque lo vi ahí en la serie y les dije a ellos, ay, no, qué angustia, ya soñé con la cosa esa que andaba ahí. Ese ente exactamente, cuando escribí el libro, fue muy reiterativo. Y en su casa, tu casa, yo tengo un estudio donde están puros libros. Me tiraban los libros, se iba la luz exactamente del cuarto donde yo estaba, no de más de la casa. Me tocaban la puerta, se prendía la radio. Una ocasión estaba yo acostada leyendo. Yo tengo 2 perritos. Veo cómo se sume la cama. Estaba yo dormitando, se sume la cama totalmente como si alguien se hubiese sentado. Me reincorporo y pensé que eran mis perritos. No, nadie. Y se quedó la marca de como si alguien se hubiera sentado. Entonces, ese tipo de cuestiones fueron muy reiterativas cuando yo lo estaba escribiendo. ¿Y no te asustabas? Tanto que me llegué a plantear, Andrea, te estás metiendo en cosas ya estás rebasando la línea de la que tanto hablas. ¿Debes dejar de escribirlo y ya pararle o qué pasa? Ya hasta que le platiqué a mi esposo, se llama Adrián, y él me ayudó como a orientarme, a animarme, a decirme, no, sácalo, hazlo, vamos a estar unidos. Entonces fue como ese apoyo que tuve de él que me siguió impulsando, pero realmente sí me dio miedo, y no tanto de que se me fuera a aparecer algo, sino de lo que fuese a pasar más allá de estarle jugando al vivo, por como se dice coloquialmente. Exactamente, entonces sí me llegué a plantear ya, Andrea, párale, porque sí son temas complicados. Y aquí, o sea, hablando de eso de que tú dices, párale porque son complicados, pero al final del día fue un proceso que tú sí terminaste, y ahorita leyendo de la fascinación del mal obscurece el bien, o sea, ¿tú sientes que de alguna manera sientes eso como una fascinación por saber este tipo de cosas? Sí te entra esa fascinación de adentrarte mucho a esas cuestiones, pero también creo que debes de estar muy preparado psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, para adentrarte muy, muy adentro de estas temáticas, porque si llegan a jugarte o ahí como que raro en la mente, entonces sí debes tener ese temple psicológico. Y no es que yo me ensarce y diga yo lo tengo, pero sí he procurado como tenerlo y tener esa diferenciación, esa inteligencia emocional de saber cuándo es sugestión, cuándo es pues charlatanería, cuándo y dónde es apropiado hablar o no del tema para que no te tiren como de el hate o te tiren de loca o esta mujer ya quiere venir a evangelizar con el catolicismo, cuestión que no lo hago, no es así. Y dentro de mis creencias, que yo soy católica por convicción, pues intenté tener durante la escritura del libro protección para mí. ¿Y qué es la protección para mí? Pues a lo mejor el rezo de alguna oración exorcística. Aquí en el libro dices que vienen algunas. Sí, exactamente. O las oraciones de liberación, o portar algún rosario. Y eso eran oraciones o protección para mí. En la serie tú mencionas algo de que los símbolos sin fe no tienen poder. Ajá. Eso se me hizo interesante, ¿no? Porque, sobre todo en este tema del exorcismo, que de pronto pues siempre se muestran estos símbolos de la cruz, exacto, el rosario, no sé, la sal, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Sí. Pero, ¿podrías hablarnos un poco más de eso? Claro. En el ritual del exorcismo católico romano, se implementan sacramentales, se llaman sacramentales, que es el uso del agua bendita, agua exorcizada, agua bendita exorcizada, que hay una diferencia. ¿Cuál es? Aceite exorcizado, sal, la estola morada y el rezo de latín. Te voy a explicar para qué es cada cosa. Okay. El agua bendita es para purificar el espacio, que el espacio quede purificado. El agua exorcizada es precisamente para los entes demoníacos o actividad preternatural que esté presente. Porque en un exorcismo no solamente puede estar
presente un demonio, sino puede estar almas condenadas o almas del purgatorio, que también hay diferencia. La sal exorcizada, mucha gente aquí en México sobre todo tenemos esa creencia de que, ay, si te paso la sal o me pasas la sal, ya es como mala suerte o me estás pasando sal. Ay, yo hago eso. Entonces, ahí hay una explicación. La sal bendita, ajá, cuando vas a la iglesia y te bendicen la sal, es para que en tu casa no falte ese alimento. La sal exorcizada es igual, exactamente para los demonios, y es para que, así como en la vida, en la comida, nosotros le ponemos sal para que tenga ese sabor, uh-huh, la sal, lo que refleja en un exorcismo es para que tu vida empiece a tener ese sentido. O sea, te ayuda para que tu vida tenga ese sabor, ese sentido, y eso representa la sal. Entonces, así como en la vida que le ponemos a la comida sal, en el exorcismo eso representa, que tu vida empiece a tener un sentido, ese saborcito a la vida. Y el latín es sumamente importante porque cuando el padre utiliza el latín, lo utiliza para discernir si la persona está mintiendo, si tiene una posesión o tiene una enfermedad mental, porque antes de pasar a un exorcismo hay que evaluar psicológicamente. Y cuando el padre reza en latín, es para cuando empieza a llamarle al demonio o a dirigirse al demonio, la gente no sepa y empiece demonio, sí, a tener esa conversación con el demonio. Es el casting, digamos. Exactamente, el casting. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando el sacerdote en el ritual hace un círculo de sal alrededor del poseso, es porque cuando el demonio está débil, ya va a empezar a llamar a sus amiguitos de que vengan a ayudarlo, y el círculo de sal que hace alrededor es para que no puedan traspasar. Interferir, digamos que... O puedan pasar los amiguitos del demonio a echarle paro. Entonces, es para eso. Ese tipo de simbolismos es para ello. Hay muchos. Sí, hay muchísimos, hay muchísimos. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de que sea el latín, porque eso sí es muy representado en las películas. Digo, ya sé que a lo mejor se oye mal que estemos tomando todo de las películas, pero, o sea, lo estamos haciendo porque yo creo que es una manera como de traer la realidad como algo que puedan hablar, ¿no? O sea, como sí, que un referente claro para todos, que sí tiende a ser ese, ¿no? Lo del latín, idioma antiguo. Entonces, estamos hablando de que estas entidades sí tienen como que, digamos que están aquí desde hace mucho antes en nosotros. Sí, hay demonios que tienen, que van por edades, que van desde, son milenarios, que van desde el principio de los tiempos, hasta demonios que se van creando o almas humanas que fueron humanas y se llegan a crear como demonios. Ya después cuando mueren y pasan a otro plano, pueden hacerse demonios. Entonces hay desde el milenario hasta que se crean... Es todo un mundo muy interesante. Por ejemplo, eso me llama la atención. Sí. O sea, ¿cómo tendría que ser para que un alma humana se convirtiera en demonio? ¿Tendría que ser alguien muy malo o...? Sí, un ejemplo tenemos a Nerón. Un ejemplo tenemos a Hitler, un ejemplo tenemos personajes que han sido sumamente macabros, que pueden llegar a ser demonios. Entonces, sí, un alma condenada puede convertirse en un demonio. Entonces son como de creación nueva. Oye, ¿y qué es lo más...? O sea, obviamente todo es sorprendente en esa historia, ¿no? Sí. O sea, todo es llamativo, todo tiene muchos detalles por lo que, o sea, con los que te puedes clavar mucho tiempo. Pero digamos que en toda esta tu vivencia de las cosas que has aprendido, ¿qué es a lo mejor lo que más te ha sorprendido saber sobre los demonios, que es como que lo que más has estudiado? Me sorprende mucho esa parte de que es que a veces me da como esa sensación de que digo cosas como sin sentido, pero no es así. Un ejemplo, existe la depresión. Sí. Y hay depresión clínica, que es endógena,
o hay depresión causada por algún factor social, que no tienes trabajo, cortaste con tu novio, y hay depresión causada por entes como los demonios. Entonces, son de las cosas que más me ha llamado la atención, que los demonios pueden influir en tu salud o en la salud de una persona, porque hay varias cosas que se distinguen. Un ejemplo, hay influencia interna y externa, y la influencia demoníaca interna o externa es distinta. La externa, un ejemplo, si alguien ha olido flores echadas a perder sin alguna explicación, ha visto algún ente en su casa o ha experimentado algo dentro de su hábitat, su vivienda, eso es una influencia externa, que ahí anda rondando algún ente. Uh-huh. Una influencia interna quiere decir algún tipo de enfermedad causada por algún demonio, que es como la depresión, la tristeza, pero no es que siempre o alguien se sienta deprimido y ya vayamos y digamos, ya, estás endemoniado y tienes una influencia. No, es todo un proceso porque también hay que evaluar cómo está la persona mentalmente, pero es de las cosas que más me han llamado la atención. Mi mamá de pronto se pone a ver cosas así, ella le llama, no exactamente los demonios, pero algo así en alguna ocasión me había comentado ella y tienen un nombre, ¿no? O sea, como que, ¿cómo le dicen? Creo que eran como entidades parasitarias o algo así le llamaban en lo que ella estaba viendo, como que son justamente como, puede ser demonios, entidades, lo que sea, que se te pegan y como que te afectan el estado de ánimo. Así es, exactamente, porque es lo mismo que tú estás mencionando. Un ejemplo, cuando una casa, no sé si han escuchado a alguna familiar, algún amigo que digan, es que mi casa está embrujada o es que en mi casa pasan cosas raras, a eso se le llama infestación. Aquí espantan. Y no es Danny Flow, entonces. Aquí espantan y no es Danny Flow. Eso se le llama que está infestada, o sea, su casa tiene algún tipo de energía que está rondando su casa, y entonces eso es una infestación a diferencia de una posesión, porque una casa no puede estar posesa, sino está infestada, y esa es la diferencia. Como entonces, en estas casas que de pronto pasó algo terrible, un crimen espantoso, esa sería una casa infestada. Así es, exacto, eso es una casa infestada. Entonces hay muchas cositas que van diferenciando toda esta parte de este tema, que es muy, muy extenso, muy largo y muy interesante. Es interesante. A lo mejor y no quieren creer, no creen, pero si lo hacen por cultura general, pues sí van a entender muchas por entretenimiento cosas, puede ser, ¿no? O sea, luego está padre saber cosas. Pero siempre yo invito a la gente a que respete, o sea, claro, sean de una u otra religión o no crean en nada, siempre mantenernos bajo el respeto de cada persona y de lo que cada quien crea, sin intentar imponer lo que uno cree que es verdad, porque es correcto. Pues cada quien tiene su perspectiva y su verdad. Exacto, cada quien tiene su verdad. Y yo, por ejemplo, a lo mejor un poco para cerrar, o sea, sí les quisiera recomendar la serie para que a lo mejor le metan más saborcito a lo que estamos platicando, ¿no? Porque si no van a decir cuál, y ya que la vean van a decir, ay, caray, la verdad sí estuvo muy bien, pero también es muy interesante oírlo así como aparte de las situaciones que pueden pasar, porque también me gusta que no te estás centrando tanto como en lo extraordinario, ¿sabes? O sea, como de que y voló y... Sí, no. Es que hay muchas cosas, mira, la mente humana es muy fuerte, porque, ¿cómo lo digo? Si tú ves afuera de la ventana pasando una serie de vacas, pues vas a decir, pues qué bueno, qué padre, ¿no? Está muy bien. Unas vacas. Pero si ves una vaca con 2 cabezas, vas a querer salir y tomarle foto y subir las redes y presumirle a tu pareja, a tu novio, a tus amigos, mira, vi una vaca de 2 patas, de 2 cabezas, y 2 patas, pues yo creo que también. Sí. ¿Y eso qué es? Pues te hace ese evento extraordinario. Entonces, lo extraordinario llama a la mente humana. La demonología, la posesión, son eventos extraordinarios que sí o sí llama a la mente humana a investigarlo. Entonces,
Sí, son sucesos extraordinarios, pero también hay muchos elementos dentro de que son sumamente interesantes, que van desde la posesión, pero todo lo anterior a la posesión, desde cómo se te presentó, si hubo infestación en tu casa, si hubo, uno como persona cuando recurre con personas a casas, a la oficina, al metro, al transporte, va captando la energía de cada persona, entonces uno debe tener como esa templanza de saber cómo limpiarse de toda esa energía que puedas captar durante tu trayecto a casa, y son cositas que vas aprendiendo pues a manejar. La gente dirá, no, es que Andrea ya está como muy descabellada y ya. No, sino si llegasen a leer el libro o ver la serie, hay muchos libros, muchas cosas que pueden ayudarlos a orientarse, y no precisamente de religión, no precisamente se tienen que meter en la brujería, en la religión para informarse de eso, tanto que la prueba está que hay muchísimas películas, muchísimos documentales que hablan sobre el tema, y casi la mayoría bajo la perspectiva católica, que es donde se maneja. Oye, y una última duda que me entró. Por ejemplo, los demonios siempre van de la mano con la brujería, ¿verdad? Sí. O sea, no se puede trabajar porque ya no sería brujería. Así es, exactamente. O sea, siempre tiene que ser como que todo lo que viene siendo santería y todo eso siempre involucra a demonios. Sí, es un tema muy escabroso. Los santeros tienen su perspectiva de lo que es la santería y ellos defienden su punto. Los brujos defienden su punto porque son distintos. El catolicismo, los cristianos y Palo Mayombe, todos tienen su perspectiva, pero aclaro, desde la perspectiva católica, todo es a través de la influencia de los demonios. Esto no quiero decir que, todos son satánicos. No, cada quien crea, pero la perspectiva católica sí es con la influencia de demonios, va de la mano de los demonios. Es que yo siento que eso sí vale la pena saberlo, o por lo menos tenerlo en mente, cuando de pronto siento que mucha gente por ignorancia puede ir a hacer brujería. Digo, independientemente de que pueda funcionarles o no, hay que saber de pronto también a quién le estás hablando o qué tipo de... Pues sí, o sea... Hay deidades, ¿no? Así como le puedes pedir a Dios, si tú crees en Dios, o sea, si de pronto saber que a lo mejor Dios no te va a hacer un amarre. Exactamente. No, en ese tipo de creencias. O sea, siento que sí es importante como que la gente sepa, porque luego pasan cosas raras y... Sí, hay diferencia. A veces se combinan muchas cosas, muchas cuestiones, y la gente no tenemos como muy en claro en qué parte está cada cosa, y entonces ya le pongo de aquí, le pongo de acá y de todo, y ya se hace un revoltijo. Entonces, si lo quieren hacer está bien, pero siempre y cuando sí haya ese parteaguas de saber... A conciencia. ¿Qué diferencia? Exactamente, a conciencia. O sea, ya si la vas a regar, que sea conciencia. Sí, exactamente. Ya la regué, pues ya que sea totalmente consciente. Con consciente. Oye, y por ejemplo, este libro, si la gente le interesaría tenerlo, ¿dónde está? O sea, ¿dónde lo pueden agarrar? Hay 3 opciones para poder adquirirlo. Uno es en todas las librerías Casa de Libro. Ah, ok, Casa de Libros, sí. 2, en la plataforma de Amazon, ahí lo pueden buscar. Fácil. Y 3, directamente conmigo. Ok, y por ejemplo, si la gente dice, yo tengo mucha curiosidad de los demás diablos, quiero saber más cosas, ¿se pueden hablar contigo? ¿Como tienes alguna red social o algo así? Sí, claro que sí. Pueden buscarme en mi página, tengo una página en Facebook con mi nombre, Andrea Viridiana Rostro Olvera, o en mi perfiles personales, que es Dulcinea Roster Felbas. Felbas. Sí, exactamente. Sí, y no crean que soy fanática, ni vengo a evangelizar, ni mucho menos. Yo soy una persona que le gusta el metal, estoy sumamente toda tatuada, y, o sea, no es como que esté muy ahí fanatizada con el tema. Solamente expongo lo que mi familia vivió. Y a lo mejor hay gente que se pueda sentir identificada con algún hecho, algún relato, algún suceso que vieron ahí en la serie. O que están viviendo, ¿no? Y que luego no saben cómo resolver las cosas, porque también no es fácil. O sea, digo, si te pasa algo así, o sea, si a mí me pasara, yo lo primero que sería como de, ¿y ahora a quién le digo? Exactamente, o sea, hay gente que no tiene la confianza de platicarlo porque siempre estamos a la expectativa de, ¿y qué van a decir de mí? Y me van a prejuzgar, y van a decir que yo estoy loca, y y ni me van a ayudar, nomás van a decir, estás loca, y pues no, o sea... Exactamente, no, yo soy una persona que tiene apertura para la temática.
Ok, perfecto. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Se pasó el tiempo súper rápido. No, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Gracias, Me Andrea. encanta tu canal de YouTube. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Muchas gracias que hayas estado aquí. Y pues a la gente que vio este episodio, cuéntenme qué piensan, qué sienten, ¿les ha pasado algo así? Creo que todos tenemos como la historia de que, pues una vez me dijeron que al no sé quién le pasó tal, y pues no sé, espero que hayan disfrutado este episodio. A mí se me hizo muy interesante. No olviden suscribirse, darle like, dejar su comentario. ¿Y qué más era? Pues ya, ¿verdad? Y es todo, sí. Sí, pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el siguiente episodio del Hilo Negro.